Geico's motorcycle expertise means I'm covered by people who know bikes like I do. I'm happy as a clam. Disclaimer. No conclusive scientific research has shown clams can experience happiness. I just meant that I feel really good about my coverage. I mean, even if you took the clam out for the best day ever, visiting the zoo, taking a scenic ride, knowing you're insured by specialists, and sharing a strawberry ice cream cone together, the clam would not feel happy, and your strawberry cone would taste sort of clammy. Ew. Geico's motorcycle specialists who know bikes like you do assume no liability for clammy ice cream cones. Geico. Expertise for your motorcycle. 3, 2, 1. Muy buenas a todos, soy Pedro Vivar y esto es Emotion Me. No todo el mundo consigue todo lo que se propone. Ya lo sé, es algo normal. De hecho, solo una minoría tiene éxito en algunos casos. Pero cuando maximizamos estas cosas, nos damos cuenta de que la grandeza genera envidia. El sentimiento de inferioridad corroe a algunas personas. Personas que quizá en algún momento de tu vida pudieran ser cercanas o pudieran llamarse amigos. La envidia, que el filósofo Kierkegaard llama admiración insatisfecha, suele ganar terreno cuando alguien no desarrolla el autocontrol. Y puede que no se vea, pero se sentirá algún día. A menos que se aprendan estrategias de desviación, de pequeños sacrificios a los dioses del éxito. Y de eso va el episodio de hoy, el primer episodio que grabamos tras volver de Florencia, la cuna del Renacimiento, la cuna de artistas como Donatello, Rafael, Michelangelo y Da Vinci. Artistas que estaban bajo el mecenazgo de gente muy rica y poderosa. Vamos a hablar de los Medici y vamos a hablar del origen de cómo esta familia llegó a tener lo que tuvo y cómo no solo llegaron los Medici a obtener todo el poder y el control en una época en la que las intrigas y las tramas se daban a diario. No solo eso, sino que hablaremos de cómo se puede prosperar y tener éxito, pero hacer que ese éxito dure generaciones. Hoy tengo muchas ganas de traerte la historia de Cosme de Medici, llamado Cosme el Viejo, distinto a Cosme I. Y me hace mucha ilusión porque he podido ver algo que te contaré a continuación en primera persona. Vamos a por ello. La clase comerciante y los gremios artesanos a los que debía la prosperidad la Florencia medieval habían creado una república que les protegía de la opresión de la nobleza, puesto que los altos cargos solo podían ocuparse durante unos pocos meses. Nadie podía conseguir un dominio duradero. Y aunque eso significaba que las facciones políticas estaban en una lucha constante por obtener el control, el sistema evitaba a los tiranos y a los dictadores. La familia Medici vivió durante varios siglos bajo este sistema sin destacar demasiado. Tenían modestos orígenes como farmacéuticos y eran los típicos ciudadanos de clase media. Hasta finales del siglo XIV, cuando Juan de Medici hizo una modesta fortuna en la banca, no emergieron como una fuerza que había que tener en cuenta. A la muerte de Juan, su hijo Cosme asumió el control del negocio familiar y demostró rápidamente su talento. El negocio prosperó bajo su control y los Medici hicieron acto de presencia como una de las familias más importantes de la banca en Europa. Pero tenían varios rivales en Florencia. A pesar del sistema republicano de la ciudad, una familia, los Albizzi, habían conseguido con el paso de los años monopolizar el control del gobierno, forjando alianzas que les permitían colocar constantemente a sus hombres en puestos importantes. Cosme no había luchado contra ello y, de hecho, daba a los Albizzi su apoyo tácito. Al mismo tiempo, mientras los Albizzi comenzaban a hacer ostentación de su poder, Cosme
insistía en permanecer en la sombra. Finalmente, sin embargo, la riqueza de los Medici no se podía ignorar, y los Albizzi se sintieron amenazados, de modo que en el 1433 utilizaron el brazo de su gobierno para arrestar a Cosme, acusándole de conspiración para derrocar a la República. Algunos de la facción de los Albizzi querían ejecutar a Cosme, otros temían que esto pudiera encender la chispa de una guerra civil en Florencia, por lo que le exiliaron de Florencia. Cosme ni siquiera enfrentó a la sentencia. Se fue tranquilamente. Cosme sabía que a veces es más inteligente esperar la hora propicia y tratar de pasar inadvertido. Durante el siguiente año, los Albizzi comenzaron a suscitar el temor de que estaban estableciendo una dictadura. Mientras tanto, Cosme, utilizando su riqueza como ventaja, continuó influyendo en los asuntos de Florencia, incluso desde el exilio. Mientras estalló una guerra civil en la ciudad y en septiembre de 1434 los Albizzi cayeron del poder y se les envió al exilio. Cosme regresó inmediatamente a Florencia con su puesto restablecido, pero comprobó que ahora se enfrentaba a una situación delicada. Si parecía ambicioso como los Albizzi habían hecho, fomentaría una oposición y una envidia que amenazaría en última instancia sus negocios. Por otra parte, si se mantenía al margen, dejaría la puerta abierta para que ascendiera otra facción, como habían hecho los Albizzi, y castigaría a los Medici por su éxito. Cosme resolvió el problema de dos maneras. Utilizó su riqueza en secreto para comprar la influencia de ciudadanos clave y situó en puestos cumbre del gobierno a sus propios aliados, todos reclutados inteligentemente entre las clases medias para ocultar su lealtad. Aquellos que se quejaban de su creciente influencia política se veían abrumados por los impuestos, o sus propiedades eran confiscadas por banqueros aliados de Cosme de Medici. La República sobrevivió solo nominalmente, ya que era Cosme quien manejaba los hilos. Mientras trabajaba entre bastidores para conseguir el control, sin embargo, Cosme presentaba públicamente otra imagen. Cuando caminaba por las calles de Florencia, vestía modestamente. No le atendía más que un sirviente y se inclinaba con deferencia ante magistrados y ciudadanos mayores. A diferencia de otros ricos florentinos, él no montaba en caballo, lo hacía en mula. Nunca osaba hablar de cuestiones de importancia pública, aunque controló los asuntos exteriores de Florencia durante 30 años. Daba dinero a las obras de caridad y mantenía sus lazos con la clase comerciante de Florencia. Financió toda clase de edificios públicos que alimentaron el orgullo de los florentinos. Además, construyó un palacio para él y su familia cerca de Fiesole. Rechazó los floridos diseños de Brunelleschi y escogió un lugar diseñado por Micciolo, un hombre de humildes orígenes florentino. El palacio era un símbolo de la estrategia de Cosme, todo simplicidad en la superficie, todo elegancia y opulencia en el interior. Ese palacio que he visto personalmente esta semana destaca porque es igual que el resto de los edificios que tiene alrededor. La misma altura, el mismo color, el mismo ladrillo. Evidentemente por fuera destaca por su magnitud en tamaño, pero no destaca cuando lo vemos desde lejos. Cuanto más cerca estamos, más nos damos cuenta de que el interior alberga riqueza, alberga elegancia y distinción. Cosme murió en 1464, después de gobernar durante 30 años. Los ciudadanos de Florencia querían construirle una gran tumba y honrar su memoria con elaborados funerales, pero en su lecho de muerte había pedido ser enterrado sin ninguna pompa o manifestación.
Unos 60 años más tarde, Maquiavelo, autor de El Príncipe, aclamó a Cosme como el más inteligente de todos los príncipes, porque sabía cómo las cosas extraordinarias que se ven y aparentan a cada hora hacen que los hombres sean mucho más envidiados que aquellas que se hacen en el acto y se cubren con decencia. El aprendizaje que nos deja esta persona es la discreción, pues de todos los desórdenes del alma, la envidia es el único que nadie confiesa. Plutarco, 46 al 120 después de Cristo. Un íntimo amigo de Cosme, el librero Vespasiano de Vistiki, escribió una vez de él: y para escapar de la envidia como fuera posible, siempre deseaba conseguir algo, preocupado por la iniciativa. Por tanto, trataba que la iniciativa pareciese venir de otros y no de él. Una de las expresiones favoritas de Cosme era: la envidia es una mala hierba que no debe regarse. Como comprendía el poder que tiene la envidia en un entorno democrático, Cosme evitó cualquier apariencia de grandeza. Esto no significaba que la grandeza deba ser asfixiada o que solo los mediocres vayan a sobrevivir, sino que debe hacerse con estrategia. Hay un proverbio de Esquilo que dice que no muchos hombres pueden amar a un amigo cuya fortuna prospera sin sentir envidia, y un veneno frío envuelve el cerebro envidioso, duplica todo el dolor que la vida le da, y debe cuidar sus propias heridas, y siente ajena como una maldición. El envidioso siente la alegría ajena como una maldición. Cosme era una persona muy inteligente y una persona que escuchaba a los demás. No era el que quería el protagonismo. La lectura de la Biblia le ayudó a conocer la naturaleza humana. Y es que en el Antiguo Testamento conocemos la historia de José y cómo Israel amaba a José más que a todos sus otros hijos por ser el hijo de su ancianidad. Le hizo una túnica y sus hermanos le envidiaban. Sus propios hermanos, cuando le veían de lejos, antes de que él se aproximaba, concibieron el proyecto de matarle. Se dijeron los unos a los otros: mirad, ahí viene el de los sueños, vamos a matarle. Y le arrojaremos a uno de estos pozos. Diremos que le ha devorado una fiera y así veremos de qué le sirven sus sueños. Esto es del Génesis. Y Cosme de Medici no necesitaba mucho más para aplicarlo. La ostentación de la riqueza debe ocultarse cuidadosamente. Debe hacerse un espectáculo del hecho de someterse a las opiniones de los demás, como si ellos fueran los más poderosos. Cosme de Medici perfeccionó esta estrategia. Fue un consumado estafador de las apariencias, y nadie podía calibrar la extensión de su poder o de su riqueza, pues su modestia exterior ocultaba la verdad. No hay que ser estúpidos como para creer que estamos fomentando la admiración al jactarnos de cualidades que le colocan a uno por encima de los demás. Haciendo que los demás sean conscientes de su inferior posición, solo lo estamos fomentando que sientan admiración insatisfecha, como diría Kierkegaard, envidia. Y les va a corroer hasta que acaben por provocar la ruina de forma impredecible. El estúpido desafía a los dioses de la envidia jactándose de sus victorias. El maestro comprende la apariencia de superioridad de manera que pretende esconderla. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado tanto como a mí poder transmitirte todo lo que me ha encantado descubrir el palacio de Cosme y recordar esta historia
para que sientas lo que he sentido, para que veas cómo es de importante transmitir humildad, que no solo te quedes con la sensación de ser humilde, sino que la transmitas. Como suele decir el refrán, la mujer del César no solo debe serlo, sino parecerlo. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Now Taxes is 100% free when you file in the TurboTax app if you didn't file with us last year. Oh, yeah? Yeah, just do your own taxes in the app by 2/18. What if I have lots of forms? All good, all 100% free. What if I had 3 jobs? Still 100% free. What if I once saw Bigfoot? That has nothing to do with taxes, so still 100% free. Now that's what I'm talking about. Now this is Taxes. See if you qualify in the TurboTax app. Excludes TurboTax Live, must start and file in app by 2/18.